¿Alguna vez sentiste el corazón acelerarse de la nada, como si estuvieras a punto de enfrentar un peligro invisible? ¿Notaste tu respiración volverse corta, el pecho apretado, las manos con hormigueo, la mente girando tan rápido que parece imposible seguirla? Tal vez conozcas esa sensación de estar vivo por fuera, pero fragmentado por dentro. Ese estado en el que el cuerpo está presente, pero el alma está en alerta, como si algo malo estuviera siempre a punto de suceder, incluso cuando nada ha ocurrido todavía. La ansiedad que nace del miedo al futuro tiene esa crueldad silenciosa. Crea amenazas en escenarios que ni siquiera existen. Y lo peor es que siempre llega cuando nadie lo ve. A veces en la noche, cuando la casa finalmente queda en silencio, cuando el mundo duerme y tu mente despierta. La habitación está oscura, pero por dentro todo se vuelve más ruidoso. Te acuestas, pero no descansas. Cierras los ojos, pero no apagas los pensamientos. Y mientras todos duermen, tú luchas contra un mañana que aún no llegó, pero que ya te hiere como si estuviera ocurriendo ahora. Es en ese momento que surgen aquellas preguntas que nunca admites en voz alta. ¿Y si no soy capaz? ¿Y si algo sale mal? ¿Y si lo pierdo todo? ¿Y si nadie está conmigo cuando más lo necesite? ¿Y si Dios no responde a tiempo? Y cuanto más intentas calmar la mente, más ella presenta nuevos escenarios, nuevas posibilidades, nuevos miedos. El estómago se revuelve, la garganta se cierra, el cuerpo se inquieta aún estando exhausto. La ansiedad te lanza hacia un futuro nebuloso, como si todo estuviera siempre a punto de desmoronarse. Es como vivir al límite, imaginando tragedias antes incluso de vivir el día siguiente. Es la sensación de estar fuera de ti, tratando de aferrarte a algo que dé seguridad, pero encontrando solo incertidumbre. Pero quiero decirte algo con toda sinceridad. No estás loco por sentir esto. Muchos espiritualizan lo que es humano, muchos minimizan lo que sientes, pero Jesús no. Aquel que conoce el alma antes de la palabra sabe exactamente lo que el miedo al futuro provoca dentro de ti. Jesús no es un Dios distante que exige fuerza, es el Dios que se acerca al cansado, que acoge al afligido, que percibe lo que sientes incluso antes de que puedas explicarlo. Él te ve en las madrugadas en las que intentas respirar profundo para controlar lo que parece incontrolable. Él conoce el peso de ese futuro que te amenaza, de ese mañana que temes, de esa ansiedad que roba el sueño, el apetito, la paz. Y tal vez, mientras escuchas estas palabras, algo dentro de ti esté temblando, no de miedo, sino de reconocimiento, como si, finalmente, alguien estuviera describiendo lo que tu mente intenta esconder desde hace tanto tiempo. Si este mensaje ya comenzó a alcanzar alguna parte de tu corazón, haz algo simple pero espiritual. Deja un like como señal de que tu corazón está abierto y escribe en los comentarios algo sincero como: Señor, háblame hoy. No es un ritual, no es una técnica, es entrega. Este video es una invitación para sumergirte en las áreas de tu alma que tienes miedo de enfrentar solo. Quiero que te quedes hasta el final, porque en medio de ese caos interno existen llaves espirituales que pueden reorganizar lo que lleva tanto tiempo desalineado dentro de ti. No llegaste aquí por casualidad. Alguien guió tus pasos hasta este momento exacto. Ahora respira, despacio, profundo, y ven conmigo. Antes de enfrentar el futuro, necesitamos entender qué está ocurriendo ahí dentro, en el lugar donde nace el miedo. Vamos a nombrar lo que realmente estás sintiendo. Bloque 1. El rostro invisible del miedo al futuro. Hay un miedo que no aparece en tus ojos, pero sí en el ritmo acelerado de tu respiración. Un miedo que no deja marcas en el cuerpo, pero deja cicatrices en el alma. Es el miedo silencioso que se instala cuando te das cuenta de que no tienes control sobre el mañana y aún así tu mente insiste en intentar prever cada detalle.
La ansiedad ligada al futuro no es solo preocupación, es una sensación intensa de que, si no vigilas cada escenario, todo puede desmoronarse, y eso te paraliza incluso cuando intentas avanzar. El miedo al futuro actúa como un enemigo invisible. Te hace imaginar desenlaces que nunca ocurrieron, y aún así sufres por ellos como si ya fueran reales. Es como si dentro de ti existiera un escritor que solo sabe producir historias trágicas. ¿Y si no sale bien? ¿Y si pierdo? ¿Y si no consigo? ¿Y si todo termina conmigo? Luchas contra monstruos que no existen, pero que duelen como si existieran. Y, al final del día, es como si siempre estuvieras intentando sobrevivir a algo que ni siquiera ha sucedido. Ese miedo exige energía emocional todo el tiempo. Mientras otras personas lidian con las dificultades cuando aparecen, tú lidias con dificultades que ni siquiera han surgido. Cargas sobre los hombros los problemas del presente y del futuro al mismo tiempo. Es como vivir con dos cajones abiertos dentro de la cabeza, uno con lo que realmente existe y otro, mucho más pesado, con lo que crees que existirá. Y ese segundo cajón es el que más duele. La ansiedad hace eso. Construye futuros catastróficos con una facilidad asombrosa. Toma señales pequeñas, ruidos pequeños, retrasos mínimos y los transforma en profecías de desastre. Un mensaje que tarda en responderse se convierte en rechazo. Un examen de rutina se vuelve desesperación. Un cambio pequeño se convierte en amenaza. Un silencio se vuelve abandono. El miedo al futuro altera la forma en que interpretas todo, como si tu mente estuviera siempre programada para esperar lo peor. Y esta sensación no es nueva. En la Biblia, algunos de los nombres más importantes también temieron profundamente el mañana. David, por ejemplo, escribió salmos llenos de angustia porque no sabía si sobreviviría al día siguiente. En ciertos momentos huía de la muerte, dormía en cuevas, se escondía entre montañas y su alma temblaba ante la posibilidad de no ver el amanecer. Ana temió durante años que su futuro estuviera marcado para siempre por la esterilidad, el silencio y el dolor de no obtener la respuesta por la que clamaba. Cada año que pasaba intensificaba el miedo de un futuro que siempre parecía lejano. Y Gedeón dudó tanto de sí mismo que se escondió dentro de un lagar, temiendo enfrentar lo que el futuro exigía de él. Temió la responsabilidad, temió el llamado, temió no ser capaz de cargar el mañana. Estas historias son espejos. Muestran que el miedo al futuro no es un pecado, es parte de la condición humana. Es el alma intentando defenderse de un mañana que no entiende, no controla y no domina. Pero el gran problema no es el futuro en sí. El problema es lo que crees sobre ti mismo ante el futuro. La verdad es que no tienes miedo del futuro. Tienes miedo de no sobrevivir a él. Temes no ser lo suficientemente fuerte, no ser lo suficientemente capaz, no ser lo suficientemente amado, no ser sostenido por Dios lo suficiente. Temes no poder sostener lo que venga por delante. El miedo al futuro nace cuando crees que enfrentarás el mañana solo, cuando crees que Dios tal vez no llegue a tiempo, cuando intentas cargar el peso de algo que aún no ha ocurrido, pero que ya se volvió un fardo emocional porque tu mente lo proyectó como dolor. Y aquí comienza la verdadera revelación. La ansiedad que te paraliza no nace del futuro, nace de una construcción interna que no percibes. Se forma en un lugar escondido, en una parte profunda del alma, donde las preocupaciones se acumulan y donde tus miedos conversan entre sí. Una región donde el pasado herido dialoga con el presente inestable y juntos crean un futuro aterrador. Esa parte aún necesita ser revelada. Y hacia allí vamos ahora. Pero hay un lugar donde esa ansiedad nace. Bloque 2. La raíz. El alma que no consigue descansar. La ansiedad no nace del futuro. Nace del presente inestable, de ese punto dentro de ti donde todo parece fuera de lugar.
donde nada parece seguro, donde el corazón vive en estado de alerta. Es un territorio interno donde el alma intenta descansar, pero no puede, donde el espíritu intenta confiar pero tropieza, donde la mente intenta organizar, pero todo se dispersa como hojas al viento. El miedo al mañana es solo la punta del iceberg. La raíz está en lo que sientes ahora, en este mismo momento, en este presente que insiste en sacudir todo lo que creías firme. Aquí es donde comienza el verdadero conflicto, fe versus control. Sabes que deberías confiar. Sabes que Dios cuida, sabes que existe promesa, alianza, cuidado, misericordia. Pero al mismo tiempo existe un impulso interno que dice, tengo que garantizar, tengo que prever, tengo que evitar que algo salga mal. La fe dice suelta, el control dice agarra, la fe dice descansa, el control dice ¿y si falla? La fe dice Dios está aquí, el control dice ¿y si no llega a tiempo? Esta batalla no ocurre afuera, ocurre en el alma. Es un duelo silencioso que desgasta sin que nadie lo note. Por eso, la ansiedad crece no porque el futuro sea aterrador, sino porque el presente está desajustado. Vives intentando vigilar el mañana porque no consigues encontrar estabilidad hoy. Y este desequilibrio genera síntomas que van mucho más allá de lo emocional. Es el vacío que aparece de repente, incluso en los días buenos. Es la inquietud que no se explica. Es el cansancio interno que no se va con sueño, vacaciones o descanso físico. Es esa sensación de cargar un peso que nadie ve, de estar siempre cansado aun cuando no hiciste nada en especial. Es el espíritu sobrecargado. Es la mente exhausta, es el alma intentando respirar, pero encontrando siempre un nudo en medio del camino. Cuando el alma no descansa, el cuerpo lo siente. Cuando el espíritu está inquieto, el futuro se convierte en amenaza. Cuando el corazón no encuentra refugio, todo se vuelve demasiado pesado. La Biblia retrata esto de forma perfecta en la historia de Elías. Después de la victoria contundente en el Monte Carmelo, fuego del cielo, milagro, intervención divina, Elías no se sintió fuerte, se sintió agotado. Justo después de un gran triunfo, recibió una amenaza, y esa amenaza lo derrumbó por dentro. Huyó, corrió sin dirección. Entró en el desierto como quien abandona su propia historia. Y en determinado momento se sentó debajo de un enebro y dijo, con toda la sinceridad de un alma cansada, basta. Elías no tenía miedo del futuro por el futuro en sí. Tenía miedo del mañana porque su alma ya no soportaba el hoy. Pensó en lo peor, imaginó tragedias, creyó que no sobreviviría a lo que vendría. Perdió el deseo de continuar. Y pidió a Dios que le quitara la vida porque estaba exhausto, no porque estuviera perdido. Este texto bíblico es uno de los pasajes más honestos sobre la ansiedad. Elías no necesitaba una promesa de victoria, necesitaba descanso. Antes de que Dios tratara lo que vendría después, trató el alma de Elías en el presente. No vino con discursos, no vino con órdenes, no vino con regaños espirituales. Dios envió un ángel, y el ángel trajo comida, agua, silencio y descanso. Porque antes de que Dios trate el futuro, trata el alma. Antes de señalar el camino, estabiliza el corazón. Antes de pedir coraje, devuelve aliento. Antes de dar dirección, devuelve vida. Y quizás sea eso lo que necesitas ahora, no respuestas para mañana, sino descanso para hoy. Tal vez tu corazón esté tan cansado de cargar posibilidades, suposiciones, escenarios, preguntas, que ni siquiera has notado que lo que te paraliza no es el futuro, sino el exceso de responsabilidad emocional que colocaste sobre ti mismo. Hay partes de ti que necesitan ser calmadas. Hay memorias que necesitan ser reorganizadas. Hay áreas de tu alma que necesitan descanso antes de dar cualquier paso adelante. Por eso, antes de pensar en el futuro, necesitamos mirar ese territorio escondido dentro de ti,
La ansiedad que sientes tiene un origen, tiene una raíz emocional y espiritual que aún no ha sido tocada. Y hacia allí vamos ahora. Así que vamos a descender aún más profundo. Bloque 3. El punto donde la ansiedad se forma. Hay un territorio dentro de ti donde la ansiedad toma forma antes incluso de que te des cuenta. No es cuando algo malo sucede, ni cuando el futuro realmente amenaza. La ansiedad nace mucho antes, en el instante en que tu mente, intentando protegerte, comienza a imaginar caminos que podrían herirte. Es el espacio donde pensamientos pequeños se transforman en tormentas internas, donde suposiciones ganan fuerza suficiente para convertirse en miedo, donde el alma fabrica escenarios que no existen, pero que te duelen como si fueran reales. La mente ansiosa es veloz. Es hábil en construir historias enteras basándose en posibilidades mínimas. Toma un detalle y lo convierte en certeza. Toma un silencio y lo convierte en abandono. Toma un cambio y lo convierte en tragedia. Es como si dentro de ti hubiera un narrador invisible que siempre escribe el peor capítulo antes del amanecer siguiente, y vives reaccionando a acontecimientos que ni siquiera han llegado, pero que ya queman por dentro. Ese proceso es silencioso. Nadie percibe cuándo comienza, ni siquiera tú. Pero cuando la ansiedad toma forma, domina el espacio interno con una intensidad que llega a ser física. El corazón se acelera, la respiración falla, el pecho se aprieta, la mente corre tan rápido que parece imposible detenerla. Y, en el fondo, lo que te asusta no es solo el futuro, es lo que crees que el futuro puede arrancarte. Es la amenaza de perder algo que amas, de fallar a alguien que confía en ti, de no soportar el peso que la vida podría poner sobre tus hombros. Es el miedo de no tener fuerza suficiente para enfrentar lo que viene. Y este tipo de miedo es tan antiguo como la fe. No eres el primero en sentirlo. La Biblia registra historias de hombres y mujeres que también imaginaron lo peor antes de ver cualquier señal real de peligro. Entre ellos, Job es quizá el ejemplo más claro, no solo porque sufrió, sino porque temió profundamente antes de sufrir. Job era íntegro, temeroso de Dios, recto en todo lo que hacía. Pero dentro de él existía un temor oculto, silencioso, íntimo. Él confesó con una honestidad rara: aquello que más temía me sobrevino. Job 3:25. Esa frase revela más que dolor, revela ansiedad. Job vivía cargando preguntas que nunca dijo en voz alta. ¿Y si mi vida se derrumba? ¿Y si pierdo lo que tengo? ¿Y si algo escapa de mi control? Vivía con temores que lo seguían como sombras. Temía posibilidades que nunca habían ocurrido. Sufría por escenarios que aún no tenían forma. Job, sin darse cuenta, ya estaba emocionalmente ligado a futuros que lo asustaban, y eso consumía su paz mucho antes de cualquier tragedia real. La ansiedad se forma justamente ahí, en el intento desesperado de garantizar seguridad en un mundo que no puede ser garantizado. Nace cuando intentas prever lo que no controlas, cuando intentas prepararte para dolores que quizá nunca lleguen, cuando tu mente intenta protegerte de las incertidumbres, pero termina aprisionándote en ellas. Y detrás de todas esas sensaciones siempre existe la misma verdad. La ansiedad es el miedo de vivir sin garantías. No quieres solo saber lo que va a pasar, quieres tener la certeza de que podrás soportarlo, la certeza de que no perderás lo que amas, la certeza de que Dios actuará y actuará a tiempo, la certeza de que el camino no se convertirá en abismo. Y cuando esa certeza no llega, la ansiedad crece, se expande, toma forma. Comienza como un pensamiento rápido, después como un ruido constante y luego como una tormenta dentro de ti. Es el alma intentando encontrar reposo, pero encontrando solo posibilidades amenazadoras. Por eso, antes de intervenir en tu futuro, Dios mira el punto donde tu ansiedad está siendo construida.
Él no responde solo a lo que temes, responde al lugar donde el miedo nació. Mira hacia adentro, hacia ese territorio oculto donde creas escenarios, alimentas suposiciones y cargas pesos que no son tuyos. Él sabe que no tienes miedo solo de lo que vendrá, tienes miedo de no sobrevivir a lo que vendrá, y es exactamente en ese momento, cuando la mente se acelera, cuando el corazón se aprieta, cuando el futuro pesa, que una voz rompe el caos. Una voz que no ignora tu miedo, sino que lo atraviesa. Una voz que no exige certezas, sino que ofrece descanso. Una voz que no promete control, sino presencia. Y aquí es donde Jesús aparece con una invitación que lo cambia todo. Bloque 4. La invitación de Jesús al ansioso. Hay un momento en medio de la ansiedad en que todo parece demasiado pesado. El cuerpo cansado, la mente acelerada, el corazón inquieto, el futuro amenazador. Intentas respirar hondo, intentas calmarte, intentas organizar los pensamientos, pero el alma sigue en guerra. Es exactamente en ese territorio de agotamiento interior donde las palabras de Jesús, registradas en Mateo 11:28, atraviesan los siglos y llegan hasta ti con precisión absoluta. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Esa frase no es poesía, no es consuelo vacío, no es una promesa superficial, es un llamado directo a quien está al límite, como tú. Cuando Jesús dice, vengan a mí, está hablando con personas que cargan pesos invisibles, personas que tienen miedo del futuro, que no logran apagar la mente, que están cansadas de intentar controlar lo que no puede ser controlado. La invitación no es, resuelve todo y después ven. No es, ponte fuerte y luego acércate. Es exactamente lo contrario. La invitación es para quien está débil, para quien está exhausto, para quien está con miedo. Es un llamado para venir tal como estás, sin editar lo que sientes. Y nota algo esencial. Jesús no promete un futuro fácil, Él promete descanso para hoy. Él no dice, cambiaré inmediatamente lo que te preocupa. Él dice, descansaré tu alma ahora. Porque lo que te destruye no es el mañana en sí, sino lo que el mañana está haciendo contigo hoy. Jesús toca el presente para que no seas devorado por las suposiciones del futuro. La ansiedad pierde fuerza cuando el enfoque sale de lo que puede pasar y vuelve a aquel que está contigo ahora. Jesús no te llama a mirar hacia adelante, te llama a mirar hacia Él. No te invita a prever, sino a confiar. No te invita a luchar solo, sino a descansar en Él. Por eso usa imágenes tan simples y profundas. Los lirios del campo, los pájaros del cielo. Jesús habla de cosas pequeñas para tratar miedos enormes. Él señala flores frágiles que visten colores que ni Salomón pudo vestir. Él señala aves que no siembran, no cosechan, no almacenan, y aún así no pasan hambre. Es como si Él dijera, si cuido de lo que no tiene voz, ¿no cuidaré de ti? Si sostengo lo que no ora, ¿no sostendré a quien me busca? Si visto el campo, ¿no vestiré tu corazón? La ansiedad se disuelve cuando el alma entiende que no estás sola en el mundo, que alguien más fuerte que tú está sosteniendo lo que tú no puedes, que Dios ya está en el futuro que temes, que Él está ahora donde tú estás y estará mañana donde tú aún no llegaste. Y quizá estés escuchando este video y pensando, yo quiero eso, yo quiero ese descanso, yo quiero ese alivio. Y eso es bueno, es necesario, es el primer paso. Si esta palabra te está alcanzando, quiero hacerte una invitación suave, sincera y espiritual. Suscríbete al canal Centinela de la Luz, no como quien entra a un canal más, sino como quien decide caminar acompañado, seguir escuchando, seguir siendo formado. Aquí no caminas solo, aquí encuentras dirección cuando el corazón aprieta. Pero antes de seguir, hay algo que necesitas aprender, una llave que abre ese descanso de forma real, práctica y espiritual. Porque Jesús ofrece descanso,
pero hay una postura interna que libera ese descanso dentro de ti. Pero para vivir ese descanso existe una llave. Bloque 5. Primera llave. La sinceridad espiritual. Existe un cansancio que no viene del cuerpo, sino del alma. Un cansancio que aparece cuando pasas demasiado tiempo fingiendo que todo está bien. Cuando sonríes por fuera y gritas por dentro. Cuando dices, yo puedo, pero todo en ti está pidiendo auxilio. La máscara del estoy bien es una de las más pesadas que existen. Y la ansiedad adora esconderse detrás de ella. Porque mientras finges, no tratas. Mientras disimulas, no sanas. Mientras cargas todo solo, el alma se va vaciando poco a poco, hasta el punto en que ya no sabes dónde duele, solo sabes que duele. La sinceridad espiritual es la primera llave porque te saca del papel que intentas interpretar todos los días. Desarma tu alma. Te coloca delante de Dios no como te gustaría estar, sino como realmente estás. Y ese es el único punto donde la sanidad comienza. Dios no responde personajes, Dios responde personas. Dios no toca a quien finge fuerza, Dios toca a quien admite debilidad. Él no se impresiona con discursos religiosos, sino que se mueve cuando el corazón habla la verdad sin maquillaje. Existe algo poderoso que ocurre cuando pones en palabras aquello que te está desgarrando por dentro. Nombrar el miedo disminuye su fuerza. Cuando dices, Señor, tengo miedo, ese miedo deja de reinar solo. Cuando confiesas, Señor, no estoy aguantando, ese peso deja de ser secreto y pasa a ser compartido con aquel que puede cargarlo. La sinceridad espiritual es el momento en que el alma finalmente respira porque, por primera vez, dejas de luchar contra lo que sientes y empiezas a presentar lo que sientes delante de Dios. La Biblia nos muestra esto con claridad en la historia de Ana. Ella no hizo una oración bonita, no usó palabras ensayadas, no presentó frases equilibradas, entró en el templo con el alma sangrando, con el corazón afligido, con lágrimas que llevaba años conteniendo. Ana no intentó parecer fuerte, ella se derramó. Oró con el dolor, no a pesar del dolor, oró con honestidad. Abrió el alma sin miedo, sin máscaras, sin desempeño. Y fue justamente eso lo que movió el cielo. El sacerdote ni siquiera entendió su oración. Pero Dios, que ve el interior, respondió a la sinceridad antes de responder a la petición. Porque la oración no comenzó con súplicas, comenzó con verdad. La sinceridad espiritual es esto: abrir el espacio donde el alma esconde todo lo que teme. Es mirar hacia adentro y decir, Señor, esto aquí está demasiado pesado. Es poner las manos sobre aquello que evitas nombrar. Es entregar a Dios lo que siempre intentaste administrar solo. Cuando eres honesto, dejas de competir con tu propio dolor y empiezas a caminar con él hacia la sanidad. Y quizá estés escuchando estas palabras con cierta resistencia dentro de ti. Tal vez hay una parte tuya que aún quiere seguir fingiendo que puede, que soporta, que entiende, que aguanta. Pero la verdad es que la ansiedad solo se alimenta del silencio. Cuanto más escondes, más crece. Cuanto más guardas, más domina. La sinceridad es una ruptura. Es el momento en que dejas de ser rehén de lo que sientes. Y no pienses que la sinceridad es debilidad. Es coraje, es madurez espiritual. Es el acto más poderoso que una persona ansiosa puede practicar. Porque mientras sigas intentando parecer fuerte, seguirás viviendo débil. Pero cuando admites que estás débil, Dios finalmente puede ser fuerte en ti. Respira hondo, mira hacia adentro. Reconoce lo que hay ahí, aunque sea confuso, pesado o incómodo. La sinceridad no resuelve todo inmediatamente, pero abre la puerta para que Dios comience a resolver. Solo que hay algo importante que necesitas entender. La sinceridad sin entrega aún no te saca del lugar. Revela el dolor, pero no libera del miedo. Expone el alma, pero aún no estabiliza el futuro. Pero la sinceridad sin entrega todavía te ata al futuro.
Bloque 6. Segunda llave. La entrega. Si la sinceridad espiritual expone lo que sientes, la entrega es el paso que decide qué hacer con eso. Es aquí donde mucha gente se estanca, porque la ansiedad nace justamente de intentar controlar lo que nunca estuvo en tus manos. La mente crea planes, previsiones, rutas, estrategias, todo para intentar garantizar que el mañana no traiga dolor. Pero es esa necesidad de control lo que alimenta la ansiedad. Cuanto más intentas dominar el futuro, más el futuro te domina a ti. La ansiedad es, muchas veces, una forma sofisticada de miedo disfrazado de responsabilidad. Piensas, necesito controlar esto para que no duela, necesito prever para no sufrir, necesito garantizar para no perder. Pero detrás de esa lógica existe un peso imposible. El corazón humano no fue creado para cargar el mañana, solo el hoy. Jesús lo dijo con claridad: a cada día le basta su propio mal. El peso del mañana siempre será más grande que lo que cualquier ser humano puede soportar solo. Y por eso la ansiedad crece, porque intentas sostener lo que Dios nunca te pidió que sostuvieras. La entrega no es rendirse, es dejar de luchar contra lo imposible. La Biblia muestra esto de forma poderosa en la escena de Moisés frente al Mar Rojo. Allí estaba un hombre guiado por Dios, pero rodeado por todo lo que más provoca ansiedad. Un ejército detrás, un abismo delante, un pueblo desesperado alrededor y un corazón humano en el pecho. Moisés no tenía salida, no tenía estrategia, no tenía control. No podía prever, no podía luchar, no podía construir un puente, no podía retroceder. Todo lo que podía hacer era entregar. Y es exactamente en ese punto, cuando el control termina, que Dios comienza. Dios le dice a Moisés: quédate firme y ve la salvación del Señor. No fue lucha, no fue piensa, no fue controla, fue quédate firme. La entrega es eso, quedarte firme cuando todo dentro de ti quiere correr, quedarte en silencio cuando todo dentro de ti quiere gritar, quedarte en paz cuando todo dentro de ti quiere prever lo peor. La entrega es el momento en que el alma suelta el peso que intentó cargar. Es cuando dices: Señor, no puedo anticipar el mañana, no puedo controlar el resultado, no puedo impedir lo que aún no ha sucedido, pero puedo confiar en lo que tú eres. La ansiedad pierde fuerza cuando dejas de luchar contra escenarios imaginarios. Se debilita cuando sueltas el control de las preguntas que no tienen respuesta. Desaparece cuando descansas en la promesa de que Dios está donde tú aún no llegaste. Y la entrega no es teoría, es práctica. Es un ejercicio diario, casi artesanal. Antes de dormir, cuando el silencio de la noche intenta asfixiarte con pensamientos acelerados, practicar la entrega puede ser el acto más espiritual de tu día. No es una oración larga, ni una repetición automática. Es algo simple, profundo, verdadero. Señor, entrego el mañana en tus manos, entrego lo que no sé, entrego lo que me asusta, entrego lo que estoy intentando controlar. Ese tipo de oración reorganiza el alma, el cuerpo se relaja, la mente desacelera, el espíritu encuentra abrigo, porque cuando sueltas el control, Dios finalmente asume lo que es suyo y descubres que, aún sin garantías, existe seguridad, aún sin respuestas, existe descanso, aún sin previsión, existe presencia. La entrega no cambia el futuro inmediatamente, pero te cambia a ti, y eso ya lo cambia todo. Si la sinceridad revela el dolor, la entrega cambia el eje de la batalla. Ahora ya no luchas solo. Ahora el peso ya no está solo en tus manos. Ahora el futuro no te amenaza, está en las manos de Dios. Pero hay algo importante que necesitas oír. La entrega no resuelve automáticamente todas las angustias. Abre la puerta. Pero existe un momento específico, delicado y decisivo, que viene justo después. Es el punto donde aparece el silencio, donde el corazón pregunta: ¿y ahora?
donde entregaste pero aún no viste nada cambiar. Pero el momento más difícil viene ahora. Bloque 7. El espacio entre la entrega y la respuesta. Existe un territorio espiritual del que casi nadie habla, y es justamente donde la ansiedad se vuelve más cruel. El espacio entre la entrega y la respuesta. Es aquel período en el que ya pusiste todo en las manos de Dios, ya lloraste, ya abriste el corazón, ya confesaste las heridas, ya soltaste el control, pero todavía no ha pasado nada. Nada cambió, nada se reveló, nada se movió delante de tus ojos. Y es en ese lugar donde la ansiedad intenta nacer de nuevo, como un eco del miedo antiguo. El silencio de Dios es un campo misterioso. No es abandono, pero lo parece. No es desinterés, pero duele. No es distancia, pero suena como distancia. Oras, pero el cielo permanece quieto. Entregas, pero no ves señales. Confías, pero no percibes movimiento. Y, en ese intervalo, tu mente intenta recuperar el control que acabas de entregar. Los pensamientos intentan volver. El miedo intenta reorganizarse. La inseguridad intenta reconstruir escenarios negativos y sientes esa voz interna diciendo, ¿y si Dios no lo hace? ¿Y si este silencio significa que terminó? ¿Y si estás solo en esto? Ese es el territorio donde muchos desisten, no porque Dios no hable, sino porque el alma no entiende el silencio. El espacio entre una oración y su respuesta es, muchas veces, el período más doloroso de la vida espiritual. La Biblia revela esto con claridad en la historia de José. Él recibió una promesa grandiosa, un sueño que vino del propio Dios, un vislumbre de un futuro que parecía imposible de cumplir. Pero lo que vino después no fue el cumplimiento inmediato, sino un largo período de silencio. José fue traicionado, vendido, injusticiado, olvidado. Interpretó los sueños de otros, pero nadie interpretó el suyo. Ayudó a personas que lo abandonaron. Esperó sin garantías, esperó sin explicaciones, esperó sin fechas, esperó sin saber cuándo terminaría el dolor. José no estaba solo preso en el cuerpo, estaba preso en el tiempo, y la prisión más dura es aquella donde el futuro parece apagado. Vivió exactamente el intervalo en el que la ansiedad suele destruir. Miraba dentro de la celda y se preguntaba, ¿cuándo terminará esto? ¿Se acordará Dios todavía de mí? ¿Aún vale aquel sueño? No tenía respuestas, solo silencio. Y aún así, algo dentro de él fue siendo moldeado. El silencio no era abandono, era preparación. La espera no era castigo, era madurez. La falta de señales no era ausencia de Dios, era el ambiente donde Dios formaba a un hombre capaz de sostener lo que vendría después. Ese intervalo, ese espacio donde nada sucede, es campo de guerra espiritual. Es donde el alma aprende a permanecer sin garantías. Es donde la fe se vuelve más profunda que la emoción. Es donde dejas de depender de respuestas y comienzas a depender de Dios. Es donde la ansiedad intenta levantarse con fuerza, pero donde la confianza empieza a echar raíces silenciosamente. Aquí descubres que no siempre Dios habla, pero siempre trabaja, que no siempre responde, pero siempre observa, que no siempre revela, pero siempre sostiene. El silencio de Dios no es ausencia, es ambiente de formación, y quizás estés exactamente en ese punto. Entregaste, pero aún duele. Confiaste, pero aún temes. Oraste, pero el cielo parece quieto. Soltaste, pero el corazón quiere retomar el control. Por eso, antes de seguir, quiero invitarte a hacer algo profundamente espiritual y simbólico. Escribe en los comentarios una frase de fe, corta y verdadera. Yo espero en ti, Señor. No es técnica, no es ritual, es posicionamiento espiritual dentro de la guerra que está ocurriendo ahí dentro. Porque aunque no lo veas, este silencio no está vacío, está lleno de movimientos que aún no percibes. Y ahora que reconociste este intervalo y te posicionaste dentro de él, es hora de entender la parte más hermosa y más oculta de la acción de Dios. Pero en este silencio,
Dios no está inactivo. Bloque 8. Lo que Dios hace mientras tú no ves nada. Hay un momento en el proceso espiritual en el que todo parece inmóvil. El cielo queda silencioso. El futuro permanece cerrado. Los caminos continúan iguales. Y miras dentro de ti y sientes que nada ha cambiado, ni el corazón, ni la situación, ni el escenario externo. Pero es justamente en ese tipo de silencio donde Dios realiza los movimientos más profundos, los movimientos que nadie ve, los movimientos que solo entiendes después. La acción de Dios comienza por dentro, nunca por fuera. Antes de transformar circunstancias, Él te transforma a ti. Antes de abrir puertas, Él alinea tu espíritu. Antes de cambiar el futuro, Él sana el presente. Ese es el patrón de Dios. Él ajusta lo invisible antes de manifestar lo visible, y algunos de los mayores procesos de la historia bíblica ocurrieron exactamente en ese territorio donde, hacia afuera, todo parecía detenido, pero por dentro todo estaba siendo moldeado. Piensa en Jacob, solo en el valle, antes de encontrarse con Esaú. No vio señales, no escuchó previsiones, no recibió garantías. No hubo una voz audible diciendo, todo saldrá bien mañana. Lo que Dios hizo con Jacob no fue en el campo externo, sino en el interno. Jacob fue quebrado, confrontado, marcado, transformado. La lucha que tuvo aquella noche no fue contra el futuro, fue contra quien había sido hasta entonces. Dios no cambió a Esaú esa madrugada. Dios cambió a Jacob, porque antes de que el futuro se hiciera seguro, el corazón de Jacob necesitaba ser restaurado. Cuando Jacob salió del valle, aún cojeando, su hermano seguía viniendo, pero algo dentro de él ya no era el mismo. La transformación invisible preparó la victoria visible. Lo mismo ocurrió con Esther. Antes de entrar delante del rey, antes de arriesgar su propia vida, antes de ver al pueblo ser salvado, Dios la trabajó en lo oculto. Fueron noches de oración, días de silencio, momentos de duda. Humanamente nada estaba cambiando, pero espiritualmente todo estaba siendo preparado. Su corazón, su valentía, su sabiduría, los ambientes a su alrededor, el tiempo exacto de Dios. La acción invisible preparó el terreno donde la acción visible ocurriría después. Esa es la lógica de la fe que combate la ansiedad. Dios prepara el futuro mientras sana el presente. Él trabaja en el campo al que tú no llegas. Organiza piezas que ni siquiera sabes que existen. Mueve realidades que aún no han llegado a tu entendimiento. Toca personas que no conoces. Planta respuestas en lugares donde ni imaginas que habrá puertas. Mientras tú piensas que nada está pasando, Dios está construyendo algo por dentro y algo por fuera al mismo tiempo. Sana tu alma, reduce la fuerza del miedo, cicatriza áreas abiertas, fortalece lo que estaba débil, devuelve claridad a lo que estaba nublado. Trata tus raíces para que el futuro no te destruya. Te madura para que el destino no te engulla. Reorganiza el caos interno para que puedas sostener aquello que Él está preparando. Y tal vez no veas movimiento ahora, pero eso no significa ausencia, significa profundidad. Significa que Dios está yendo tan hondo que no se percibe en la superficie. Hay cosas que solo crecen en la oscuridad. Las semillas brotan en silencio. Las promesas se preparan en lo oculto, las curaciones comienzan antes de aparecer, y Dios trabaja de esa forma porque Él no quiere solo atender tu pedido, quiere transformarte para recibir aquello que va a entregar. La ansiedad quiere resultados rápidos, Dios quiere raíces firmes. La ansiedad quiere previsiones, Dios quiere presencia, la ansiedad quiere garantías, Dios quiere madurez. Y es justamente en ese punto, cuando descubres que Dios está actuando en lo invisible, que algo empieza a cambiar dentro de ti. No porque haya llegado la respuesta, sino porque percibes que el silencio nunca estuvo vacío.
Era el ambiente donde Dios te preparaba por completo, y cuando el alma entiende esto, el miedo pierde terreno. La ansiedad no desaparece de repente, se transforma, se convierte en entendimiento, en profundidad, en confianza. Ese es el momento en que empiezas a crecer por dentro, incluso sin ver nada por fuera. Y es aquí donde la ansiedad comienza a convertirse en madurez. Bloque 9. Cuando el miedo al futuro se convierte en propósito, lo que estás sintiendo ahora, ese miedo al futuro, esa ansiedad que intenta dominar tus pensamientos, esa sensación de que algo malo puede ocurrir en cualquier momento, no es solo una debilidad emocional, es un punto sensible del alma humana, algo que todos los grandes hombres y mujeres de Dios enfrentaron. Y es justamente en ese territorio frágil donde Dios suele trabajar con más profundidad. El miedo al futuro no es bonito, no es ligero y no tiene glamour espiritual, pero Dios logra entrar exactamente en esa parte rota de la vida e iniciar un proceso silencioso de transformación, el mismo proceso que comenzó en el bloque 8, donde Él actúa antes de que tú veas. La verdad es simple pero dura. El miedo al futuro revela cuánto no controlas nada y cuánto necesitas a Dios para dar el siguiente paso. Y esa percepción no es derrota, es el inicio del propósito. El propósito nace cuando descubres que no puedes caminar solo y empiezas a depender de Dios, no por religiosidad, sino por supervivencia emocional y espiritual. Aquí la Biblia muestra un patrón que se repite. Mira de nuevo a José. Antes de gobernar, necesitó enfrentar el miedo más cruel, el miedo de que la promesa que Dios le había dado hubiera muerto. Su futuro parecía haber terminado dentro de una cisterna, luego en una casa extranjera, después en una prisión. Quien mira desde fuera romantiza, pero quien vive sabe, aquello no tenía nada de hermoso. José no estaba formándose para un gran propósito. Estaba intentando no perder la cordura, pero mientras sobrevivía, Dios trabajaba en lo invisible, y ese trabajo interno, firmeza, madurez, resiliencia, dependencia, fue lo que lo preparó para sostener el futuro que Dios estaba construyendo. No fue el dolor lo que moldeó a José, fue lo que Dios hizo en él durante el dolor. La misma línea aparece con Esther. Antes de convertirse en reina intercesora, sintió el miedo real de morir, el miedo de fallar, el miedo de no tener voz. El futuro de su nación estaba en sus manos, y ella sabía que no tenía control de nada. Antes de levantarse, tuvo noches silenciosas donde Dios trabajó en su corazón, alineando valentía donde solo había incertidumbre. Su propósito no nació porque fuese fuerte, nació porque Dios tocó su fragilidad en el momento exacto. Y cuando miramos a Jeremías, vemos el otro lado del proceso. Él no era valiente, no se creía preparado, dijo, soy un niño, no sé hablar. Temía el futuro, temía el llamado, temía el peso de la responsabilidad. Pero Dios hizo de su ansiedad un instrumento, no para glorificar el sufrimiento, sino porque la sensibilidad que él tenía era la herramienta exacta para ver lo que otros ignoraban. Jeremías sufría, sí, pero en medio de su sufrimiento, Dios lo transformó en alguien capaz de escuchar el cielo con claridad. Y entonces llegamos a David. Es recordado como guerrero y rey, pero pocas personas hablan del miedo que lo acompañó desde joven, el miedo de morir a manos de Saúl, el miedo de fallar como líder, el miedo de cargar un llamado mayor que su estructura. El miedo no lo hizo especial. Fue Dios entrando en ese miedo y transformándolo en sensibilidad, profundidad, oración y adoración. David escribió salmos porque necesitaba sobrevivir emocionalmente, no porque fuese poeta. Y Dios convirtió ese proceso en legado. ¿Ves el patrón? No es el dolor el que se convierte en propósito, no es la ansiedad la que se convierte en misión, no es el miedo el que se convierte en fuerza, es Dios, siempre Dios,
trabajando en la parte más frágil de ti hasta que aquello que antes te paralizaba empieza a cambiar tu forma de vivir. Cuando Dios trabaja en lo invisible, como viste en el bloque 8, Él reorganiza lo que estaba suelto dentro de ti. Miedos, traumas, expectativas, presiones, percepciones distorsionadas. Y ese trabajo silencioso da origen a algo que jamás podrías producir por ti mismo. Propósito. El propósito no nace en la comodidad. Nace cuando el alma descubre que necesita dirección. El propósito no nace en la estabilidad. Nace cuando entiendes que el mañana no depende de ti, sino de Dios. El propósito no nace en la ausencia de miedo. Nace cuando percibes que Dios está por encima de ese miedo. Cuando Dios termina esa obra, algo cambia. No afuera, sino dentro de ti. La ansiedad sigue intentando aparecer, pero ya no te domina. El miedo sigue susurrando, pero ya no decide por ti. El futuro sigue asustando, pero ya no te paraliza, porque ahora sabes, el mismo Dios que trabaja en lo que no ves es el Dios que transforma aquello que más temes en parte de tu misión. Y cuando eso ocurre, estás listo para el desenlace. Bloque 10. El futuro aún existe, pero el miedo ya no te domina. Hay un momento en la caminata espiritual en el que percibes que Dios no quitó todas las incertidumbres, pero quitó el dominio que ellas tenían sobre ti. El futuro sigue existiendo, imprevisible, desconocido, lleno de curvas que no controlas, pero algo dentro de ti ya no reacciona igual. El miedo que antes detenía tu respiración ya no tiene la última palabra. La ansiedad que te perseguía en la noche ya no decide tu amanecer. No porque todo haya mejorado, sino porque tú cambiaste por dentro. La obra que Dios hace en el alma nunca comienza por el mañana. Comienza por las estructuras internas que estaban tensas, desordenadas, heridas. Entra exactamente en los lugares donde la ansiedad se formaba. En el exceso de vigilancia, en el miedo a perder, en la necesidad desesperada de prever todo, en el cansancio de intentar controlar lo que no depende de ti. Y es desde ese punto profundo, donde solo Dios toca, que nace un tipo de descanso que no depende del futuro. Un descanso que no nace de respuestas, sino de presencia. Un descanso que no viene de soluciones, sino de confianza. Por eso la historia de Job cobra tanto sentido aquí. Él no recibió respuestas rápidas, no obtuvo explicaciones lógicas, no entendió el motivo de tanto dolor. Durante buena parte del proceso, su futuro era una mancha borrosa. Pero llegó un momento en que Dios se reveló, no cambiando primero las circunstancias, sino cambiando a Job por dentro. Y cuando Job dijo, «De oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven», estaba describiendo exactamente este punto. El lugar donde Dios no restaura la vida, sino la visión. Donde Dios no reorganiza el futuro, sino el alma. Donde Dios no estabiliza las circunstancias, sino el interior. Job aún no tenía todas las respuestas cuando hizo esa declaración, pero ya no era el mismo. Él vio a Dios, y ver a Dios trajo más descanso que ver el futuro. Tal vez eso es lo que está ocurriendo contigo ahora. El futuro aún es incierto. Las preguntas siguen ahí. Los desafíos continúan. Pero Dios está restaurando tu capacidad de respirar, pensar, discernir, confiar y caminar. No ves el mañana, pero sientes que no estás solo en él. No sabes lo que vendrá, pero sabes quién viene contigo. Y eso lo cambia todo. Dios no promete que el futuro será simple. Promete que no enfrentarás nada solo. Promete descanso para hoy, gracia para mañana, fuerza para el camino y presencia constante, incluso cuando no la percibes. Ese es el tipo de descanso que vence al miedo. No el descanso de la respuesta inmediata, sino el descanso del alma que encontró un lugar seguro. Y antes de terminar, quiero pedirte algo de manera sincera y madura. Si esta palabra te encontró,
Comparte este video con alguien que está ansioso, alguien que sabes que lucha con el miedo al futuro. Tal vez sea la única palabra que esa persona necesitaba oír hoy, y quiero agradecerte, de verdad, por haber llegado hasta aquí. No es fácil permanecer cuando el corazón está ansioso, no es fácil escuchar cuando la mente está acelerada, pero te quedaste, permaneciste. Y eso dice más de tu fuerza de lo que imaginas. Ahora cierra los ojos un momento, déjame orar por ti. Señor, tú conoces cada miedo escondido, cada batalla silenciosa, cada madrugada pesada. Alcanza a esta persona que me escucha ahora. Trae descanso donde hay opresión. Trae claridad donde hay confusión. Trae paz donde hay miedo. Muéstrale que el futuro está en tus manos y que nada, absolutamente nada, puede robar lo que tú estás construyendo dentro de ella. Guía sus pasos, calma su alma, prepara su camino. En el nombre de Jesús. Amén. Respira. La historia no termina aquí, y el futuro, aunque siga siendo incierto, ya no asusta como antes. Mantente atento a los próximos videos de Centinela de la Luz.